Buenos días, mi nombre es Rodrigo López Gutiérrez. En esta ocasión presentaremos unos ejemplos de funciones vectoriales, aplicaciones del gradiente, de la divergencia y del rotacional, como repaso de cálculo vectorial para la materia de máquinas eléctricas. 1. Bueno, entonces, primero que nada, pues empezaremos con los ejemplos de funciones vectoriales. Recordemos que una función vectorial define un espacio vectorial. Entonces, por ejemplo, en la imagen que se ve en la parte superior izquierda, se pueden ver los patrones de viento en la bahía de San Francisco, en donde estos es un campo vectorial de la velocidad de un flujo de viento. También acá en esta sección tenemos un campo que es el de las corrientes oceánicas. De igual manera, el flujo que se encuentra en un automóvil de este lado también nos puede servir para el estudio de esos fenómenos físicos. Y también muy importante, el campo de velocidades del flujo de un fluido incomprensible, que más adelante veremos de la misma manera. También lo podemos ver en los campos electrostáticos, en este caso en las líneas de campo que se forman al haber dos cargas eléctricas. Además, se puede observar en los campos de fuerza, en este caso en la figura 5, que su aplicación podría ser la de igual el campo de la velocidad sobre una llanta, por ejemplo, que es rotatoria. En la figura 6, que podría utilizarse para hacer un modelo de, por ejemplo, un fenómeno físico como un torbellino o un flujo que está circulando en forma circular. Está circulando. Luego veremos el gradiente y algunos ejemplos. Y bueno, pues hay que recordar que el gradiente es la razón de crecimiento en la dirección de los ejes coordenados. Entonces, para todos los campos que habíamos visto anteriormente, es de gran utilidad ver aplicaciones del gradiente porque nos puede ayudar a determinar precisamente la razón de mayor crecimiento, ya sea en el eje, a través de los ejes coordenados. Si quisiéramos saber, por ejemplo, la razón de cambio en la dirección de un vector en concreto, como por ejemplo en esta imagen que se tienen las isotermas, tendríamos que hacer uso de la derivada direccional, que precisamente nos puede ayudar a obtener la razón de cambio en la dirección de un vector unitario arbitrario. Otra de las aplicaciones va a ser la de que el gradiente nos ayuda a determinar el vector normal a una superficie de nivel. En este caso se observa la superficie de nivel que está en color café y como tiene un plano que es el plano tangente a un punto, en un punto P, y que va a tener un vector normal que nosotros podamos calcular a través del gradiente. Asimismo, otra de las cualidades es que nos permite obtener un espacio vectorial a partir de un espacio escalar. Es otra de las opciones que nos da el gradiente. Luego pasaremos a ver la divergencia, que como anteriormente les comentaba, nos sirve para el estudio de fluidos. En este caso, en específico en la imagen, podemos ver un fluido que está contenido en un sistema que es cúbico. Y en la parte de arriba se ve la entrada de un flujo y en la parte de abajo se ve como si fuera la salida de un flujo. Resulta que la superficie morada es precisamente
eh, una, una representación del espacio vectorial relativo a las velocidades de un flujo. Entonces el divergente nos sirve, por ejemplo, para saber si ese campo ese campo vectorial de la velocidad corresponde a un fluido incompresible. Esto se va a cumplir cuando el divergente de este vector sea cero. Además, el divergente equivale al flujo de entrada menos el flujo de salida del sistema. Más adelante veremos cómo se denomina este tipo de sistema. También, como había comentado, se refiere o nos sirve la divergencia en campos vectoriales, pero puede ser cualquier campo vectorial que conlleve un flujo. Entonces también nos puede ayudar en el estudio de, por ejemplo, el flujo magnético en un solenoide, precisamente, o el campo eléctrico, pues también ahí tiene líneas de campo, ¿no? En esta imagen, pues también, como les decía, incluye aquellos sistemas en donde hay un flujo de calor, y este pues es un dispositivo que precisamente se ven las líneas de emisión de calor. Y pues encontré este texto que dice que los campos cuya divergencia es cero se denominan campos solenoides, que se caracterizan porque sus líneas de campo son cerradas sobre sí mismas, como este que vemos acá, que precisamente es un solenoide. Es decir, no tienen extremos donde caen o mueren. De tener dichos extremos, el flujo neto alrededor de uno de ellos no sería nulo, lo cual denotaría la existencia de una fuente o sumidera del campo, que ese también es un término que se ocupa eh, para señalar lo que sería la entrada y la salida del flujo de un sistema, su fuente y su sumidero de campo. Y pues finalmente aquí puse un ejercicio que me encontré en un libro sobre el uso de la divergencia y el rotacional en la física, ¿no? que sería en las ecuaciones de Maxwell, que dice: las ecuaciones de Maxwell relacionan los campos eléctricos E y el campo magnético H cuando varían en el tiempo en una región que no contiene ni carga ni corriente, y se pueden formular de la manera siguiente. Y nos muestra cómo el divergente del campo eléctrico es cero, o sea que se trataría de un solenoide, como el que tendríamos acá precisamente. Pues eso también nos indica que el sistema es conservativo de la carga eléctrica. El rotacional del campo eléctrico, que es 1 menos 1 sobre el valor de la constante de la velocidad de la luz por la derivada parcial del campo magnético H con respecto de t. Asimismo, el divergente del campo magnético H es igual a 0, o sea, también es conservativo. Y el rotacional del campo magnético o del espacio vectorial del campo magnético es muy parecido al rotacional del campo eléctrico, pero la diferencia es el signo. O sea, pues bien podría ser la dirección del, del flujo. Y pues sería todo por mi parte. Agradezco su atención y su tiempo.